decisiones, pero han sido tomadores de decisiones muy importantes y yo creo que eso también está ahí en marcar la política nacional. Otros dos comentarios y cierro porque estoy viendo el reloj y vamos bastante pasados de tiempo. El primero tiene que ver que cuando yo llegué en los años 90 a la Secretaría de Educación Pública, había poca información sobre la cual tomar decisiones, ¿no? Y tengo muchos ejemplos de decisiones que tuve que tomar, a veces extrapolando números, porque no me podían decir cuántos maestros de matemáticas hay en las secundarias de México, y lo primero que hicimos fue un libro para maestros de matemáticas con otro miembro del CIMBESTAB de matemática educativa, con Papini. Y pues nada, a sacar el lápiz y a ver pues si hay tantas horas curriculares y más o menos hay tantos grupos y a sacar un número, haciendo números, y lo redondeé en 50,000. Me faltaron libros, pero así como un dato tan básico como puede ser ese, luego resulta que hay que tomar otro tipo de decisiones, hay que empujar otro tipo de proyectos y no hay sobre qué decidir, si es por el lado A, es por el lado B, es por la derecha, es por la izquierda. Y en ese sentido, parte del trabajo que hicimos a lo largo de 14 años fue justamente comisionar investigaciones diversas. Ahí está justo la encuesta de prácticas de lectura que tú mencionabas, que Alejandra nos hizo Alejandra Pellicer, favor de coordinar, y que aplicó el INEGI y que le costó a México 22 millones de pesos y que por alguna razón que yo todavía no termino de entender muy bien, y no respecto solamente de esa investigación, sino como un fenómeno más generalizado, después de la década de los 90, que ha sido la década de la rendición de cuentas, la década de generar información, no hay todavía una cultura ni un sistema adecuado para incorporar esos resultados de una manera eficiente y sistemática al hacer de los funcionarios. Sea porque simple y llanamente se les ignora, como puede ser el caso de esta encuesta, o porque no hay las formas adecuadas en los haceres y en la cultura y en la organización propiamente de la función pública, de leer los resultados, de tener quien te los sistematice, pero me duele decir que esta es una realidad hoy cuando contamos con toda la información que no había, que puede ser todavía insuficiente, pero que es absolutamente incomparable a la que había a principios de los años 90. Y sin embargo, ese sigue siendo un gran vacío. Y pues nada más, cerrar agradeciendo de nueva cuenta la apertura y el diálogo y todo el apuntalamiento que significó esta institución para la tarea que hicimos. Muchas gracias. Agradezco su presencia y sobre todo agradezco a quienes resulten responsables de esta posibilidad de encontrarme con ustedes hoy en la tarde-noche, en particular a Alejandra Pellicer, a María de Ibarrola y a Irma, ¿sí? A quien además quiero agradecer los materiales que nos hizo llegar en la víspera cuando la angustia estaba subiendo de intensidad en la víspera de este compromiso. Había escrito algunas notas, voy a procurar no leerlas para que no se vayan a dormir, pero para estar más tranquilo las leeré parcialmente, ¿sí? Había pensado que la lógica sería exponer primero la contribución, lo que yo pienso que es la contribución del DIE a la política educativa
y después intentar explicar los factores que desde mi punto de vista han potenciado la capacidad del DIE para influir en la política educativa. Pero como a mí la lógica no siempre se me da, voy a intervenir los términos, exponiendo primero los factores que desde mi perspectiva han potenciado la influencia del DIE, sus investigadores, sus estudiantes, sus egresados en la política educativa. Algunos de ellos ya se han mencionado y además me he apoyado en el privilegio de una relación personal con varios, la mayoría, creo casi todos, los investigadores del DIE y de algunos trabajos que se han escrito sobre la historia del CINVESTAF, del DIE, de Antonia Candelas, de María de Ibarrola, de Susana Quintanilla, de Irma Fuenlabrada, etcétera, que me fueron muy útiles ahora que estaba tratando de ordenar mi exposición para esta mesa. Incluso yo tenía aquí escrito la marca de los orígenes, ¿sí? O lo que María de Ibarrola dice en uno de sus trabajos desde hace varios años, la impronta genética. Quizá no dijo la marca de los orígenes porque el DIE pertenece al CINVESTAF y uno de los temas predilectos del CINVESTAF es el campo de los estudios genéticos. Pero quiero decir lo mismo que María nos decía en alguno de sus trabajos de historia del CINVESTAF, del DIE. La marca de sus orígenes y el liderazgo de Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, director durante los primeros años de este Departamento de Investigaciones Educativas. La marca de los orígenes, aparte de lo que ya se ha aumentado, el hecho de que nace para contribuir mediante la investigación educativa al desarrollo educativo del país. Es pues, como decía Irma, investigación aplicada, pero también investigación situada a los requerimientos de la política educativa, pero también a los requerimientos que impone el diseño de proyectos, programas, libros de texto, materiales educativos para el desarrollo educativo. Su primera tarea, también se ha mencionado por parte de varios de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, fue la elaboración de los libros de textos de ciencias naturales, ¿sí?, para los niños y los auxiliares didácticos para los docentes de la educación primaria. Otro factor que ha potenciado la capacidad del DIE para influir en la política educativa es la composición de su planta de investigadores y la dinámica que se le imprimió desde el principio a su trabajo. Un trabajo que debía ser colectivo y multidisciplinario. Y mediante una intensa comunicación con los especialistas de distintos campos y sobre todo con los docentes y los niños en las aulas. Esto es muy importante porque es otra de las marcas de los orígenes del DIE. La manera como se diseñaron, se discutieron y se sometieron a prueba los primeros libros de texto de ciencias naturales elaborados en el DIE es impresionante. He encontrado el relato aquí en este espléndido libro que reúne algunos de los textos del maestro fundador del DIE, Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, y además una espléndida entrevista que hicieron Alejandra Pellicer y Gómez, ¿cómo se llama Gómez? Nanchiqui, Antonio Gómez, que es espléndida, ¿sí? Les recomiendo que si no tienen tiempo de leer todos los textos, lea por lo menos esa entrevista que nos da una visión de conjunto sobre la vida y la obra y los tics, las inclinaciones y la vocación educadora de Juan Manuel Gutiérrez Vázquez.
Otro de los factores es que entre los propios investigadores del DIE desde el comienzo, comenzando por Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, había quienes contaban con una experiencia previa en la gestión y la docencia de la educación básica. ¿Sí? Allí nos relata Juan Manuel Gutiérrez Vázquez la manera como un grupo de colegas que no hallaban qué escuela secundaria elegir para sus hijos decidieron fundar una escuela secundaria y además desempeñarse como directivos y docentes de la escuela secundaria para sus niños. Pero además en la planta docente se ha contado con investigadores que entre sus múltiples estudios también tuvieron una formación inicial para la docencia en el nivel de la educación básica. Pero no solamente eso, a diferencia de otras instituciones de educación superior, el posgrado en investigación educativa del DIE abrió sus puertas a los egresados de las escuelas normales, como lo apuntaba en su ponencia la maestra Justa Espeleta. En cierto sentido, en el DIE se dio una de las primeras hibridaciones del normalismo mexicano. Que después se difundirá a través de otras instituciones de educación superior como la UPN, que será otra institución hibridadora del normalismo mexicano, y por supuesto después de que egresan las primeras generaciones del plan de estudios de licenciatura en educación preescolar, primaria y secundaria del 84, esta hibridación continuará en otras instituciones de educación superior, como la UNAM, la UAM, el Colegio de México, etcétera, etcétera. No se trata solo de una hibridación del normalismo, como la que ocurre desde los orígenes del normalismo a finales del siglo XIX. Egresados de las normales que después estudian el bachillerato y otra carrera de algún tipo, que nada tiene que ver con la educación y la docencia, sino se trata de egresados de las escuelas normales que después estudian en un programa de posgrado en educación y en este caso en investigación educativa. O sea, es una hibridación dentro del propio campo de formación de los profesionales de la educación como docentes y como investigadores. Esta apertura del DIE a los normalistas y la hibridación del normalismo en el DIE potenciará la influencia de esta institución en la política educativa de diversas maneras. Influirá en la formación y orientación del trabajo de los propios investigadores del DIE. Pues todos los profesores suponemos que enseñamos cuando enseñamos, pero sin duda todos los profesores aprendemos de nuestros alumnos. Y en el caso del DIE, sin duda, aprendieron mucho de aquellos alumnos que provenían no solamente de las escuelas normales, sino que además provenían de una previa experiencia en la docencia en preescolar, primaria o secundaria. Esto es algo muy importante y terminará transformando, imprimiendo una impronta incluso al trabajo de investigación y de docencia del personal académico del DIE. Forman cuadros que gracias a la hibridación tendrán una mayor capacidad que los normalistas puros o los no normalistas puros para comunicarse con los distintos actores que con muy diversas trayectorias y perfiles académicos participan en la gestión y en la prestación de los servicios de educación básica. La investigación asociada a distintos proyectos de desarrollo educativo y el estilo de trabajo con sus maestros alumnos estimuló como una de las líneas principales de investigación precisamente
la vida cotidiana en las escuelas y en las aulas. Es decir, lo que ocurre en el interior de la escuela y en su entorno inmediato. Y asociado a este tema, por supuesto, también otra línea de investigación, la gestión de la escuela y la gestión del currículum en el interior del aula. Este es otro campo donde la contribución del DIE ha sido muy importante y que potenció la influencia del DIE en la definición de la política educativa. Perdón por los colegas y amigos que se dedican a la educación media y superior y educación superior, pero mi exposición inevitablemente la tenía que hacer sobre todo en clave política de educación básica y normal, porque es, digamos, son los dos niveles educativos que conozco un poco mejor. El rigor académico y la disciplina que le imprime a la investigación educativa el hecho de realizarse en el Departamento de Investigaciones Educativas, en un Departamento de Investigaciones Educativas rodeado de departamentos que se dedican a la investigación y la docencia en otros campos de las ciencias exactas y naturales, de la salud, de la tecnología, de la ingeniería. Eso benefició al DIE en el rigor, en la disciplina y en las exigencias. Los pruritos científicos siempre más acentuados en el campo de las ciencias exactas y naturales. Además, el DIE se ha beneficiado de la colaboración, el respeto e incluso podríamos decir de la atención con el resto de los departamentos que componen al CINVESTAF. Esto, junto con otros factores, ha hecho que la investigación del DIE sea una investigación de punta en muchos sentidos. De punta porque abrió nuevos campos de investigación como los que se han apuntado, porque ha introducido nuevos métodos y además hay una búsqueda permanente de nuevos enfoques y marcos teóricos en beneficio de un conocimiento más profundo de los distintos temas de investigación. ¿Cuáles han sido las contribuciones del DIE a la política educativa? Ya se han mencionado muchos, la elaboración de los libros de texto y ciencias naturales, y por otro lado, la colaboración y elaboración de otros proyectos educativos, incluso desarrollos curriculares de otra naturaleza. Aquí me llama mucho la atención, aunque algunos de los autores de los materiales educativos para educación comunitaria del CONAFE no les gusta que diga uno que se trata de desarrollos curriculares diferenciados, puesto que lo que hicieron fue adaptar, usar, ofrecer elementos a los instructores comunitarios para el uso de los mismos libros de texto para todas las escuelas regulares del país. Yo siento que aquí se da un fenómeno muy interesante. Por un lado es la colaboración con el diseño curricular de los programas, planes y programas de estudio, libros de texto y materiales educativos para todas las escuelas regulares del país en educación básica. Por supuesto también en educación media superior y superior. Pero al mismo tiempo, y yo creo que esto es una de las riquezas principales del DIE, es el desarrollo curricular diferenciado en el contexto de un currículum nacional y uniforme para grupos sociales, culturales y económicos diferenciados. Esto ha sido una gran contribución. Cuando comienza a hacer aguas el currículum nacional y la escuela para llegar a determinados grupos de las poblaciones más dispersas, más pobres y marginadas, entonces comienzan a pensar ya no en adaptar a estos grupos sociales a la escuela o a un mismo formato de escuela, a un mismo plan de estudio, a una misma figura docente, sino por el contrario, adaptar el modelo curricular y organizacional de estos programas educativos a las características de la población que tiene más dificultades para acceder
a las escuelas. O sea, se empieza a pensar aquí la manera de adaptar la escuela a los niños y los jóvenes y no al revés, formatear a los niños y a los jóvenes, incluidos aquellos más difíciles de formatear. Y entonces el DIE tiene contribuciones muy importantes que con el paso de los años después enriquecerán incluso la reforma curricular de la década de los 90 a finales del siglo XX. Estoy pensando no solo en su contribución para el desarrollo de la educación comunitaria del CONAFE, sino también su contribución en la educación para adultos, el proyecto para los niños y jóvenes en edad extraescolar 11-14, en educación indígena, en educación intercultural, en telesecundaria, como ya lo mencionaba Irma, en las escuelas multigrado, etcétera, etcétera. Esta ha sido una contribución muy importante. Cuando el currículum nacional comienza a hacer aguas, para decirlo en pocas palabras y de una manera muy simplificada, en el DIE. Y se consigue eso en buena medida gracias a la capacidad y a la sensibilidad que tuvieron ya no solo para pensar en los contenidos, sino en las realidades realmente existentes de las escuelas, los niños y los jóvenes que estaban llegando a estas otras modalidades educativas. La participación del DIE también ha sido muy intensa en los programas de formación continua de los maestros, en las actividades de evaluación de diversos programas educativos nacionales, como los programas educativos compensatorios, como el programa de mejoramiento institucional de las escuelas normales, como la telesecundaria, educación preescolar de CONAFE, programas educativos compensatorios, escuelas multigrado, etcétera. Los investigadores y egresados del DIE también han jugado un papel muy importante en la fundación y dirección del Consejo Mexicano de Educación Educativa. Allí no me voy a extender porque lo hizo esta participación del DIE, la describió de una manera espléndida Eduardo Baiz. El DIE también ha participado en la crítica de las políticas y los programas educativos, en la crítica colectiva, en las dos ocasiones que ya mencionó Irma, la crítica individual a través de artículos en revistas especializadas de divulgación, diarios y medios, la crítica a la política y los programas educativos por parte de los investigadores del DIE también se dio en la década de los 90 a través de la fundación del CENTE para la Cultura del Magisterio en los dos mejores momentos de esta institución. Incluso, me atrevería a decir, en los dos únicos momentos significativos de esta fundación cuando fue dirigida por dos distinguidos investigadores del Departamento de Investigaciones Educativas. El DIE, a través de sus investigadores y egresados, también ha tenido una participación destacada en la gestión del sistema educativo. Esa participación la hemos encontrado en diversos ámbitos de la administración educativa, en la SEP, en las administraciones educativas de los estados, en algunos organismos descentralizados como el CONAFE, el INEA, el ILSE, en diversas instituciones de educación superior como son la UNAM, la UAM, el CIESAS y varias instituciones públicas de educación superior de los estados. Y de manera particular en la composición de la planta docente y a veces también en la gestión de algunas de las principales instituciones formadoras de maestros como son la Escuela Nacional de Maestros, la Escuela Normal Veracruzana y sobre todo la Universidad Pedagógica Nacional. En este aspecto sobresale el papel desempeñado por algunos distinguidos investigadores y egresados del DIE en la conducción, el diseño y la ejecución de la reforma de la educación básica y del sistema de formación inicial y continua de maestros de educación básica, así como en el diseño y ejecución y evaluación de una gran diversidad de programas educativos que se pusieron en marcha a finales del siglo XX.
junto con la federalización y la reforma educativa que se inició con la firma del Acuerdo Nacional de 1992, la SEP se reestructuró y se creó la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. Esta reestructuración de la SEP no ha sido estudiada, quizá porque el interés de los investigadores se concentró en las otras dos transformaciones que fueron disparadas por la firma de ese acuerdo, como fueron la federalización y la reforma educativa. Incluso ya encontramos algunos excelentes estudios monográficos sobre la reestructuración de las administraciones educativas de los estados después de la federalización. Sin embargo, prácticamente no encontramos ninguno sobre la reestructuración de la SEP y en particular sobre la creación y evolución de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. A la SEBIN se le encomendó principalmente el diseño de la reforma, la elaboración de los libros de texto gratuitos y otros materiales educativos, la autorización de los libros de texto de secundaria, la reforma curricular de la enseñanza normal, el diseño de diversos proyectos educativos que buscaban apoyar la reforma curricular y en general mejorar la calidad y equidad de la educación básica y normal. La nueva SEBIN ya no tendría bajo su administración directa ninguna escuela de educación básica y normal. La gran mayoría de las escuelas federales habían pasado a depender de los gobiernos de los estados y las que permanecieron bajo la dependencia del gobierno federal quedaron bajo la administración directa de una nueva subsecretaría, la de Servicios Educativos del Distrito Federal. De hecho, la SEBIN se convirtió, como suelen decir nuestros amigos argentinos, en un ministerio perfecto, es decir, un ministerio sin escuelas. No tenía ninguna escuela, pero tenía una responsabilidad muy fuerte, la de la conducción educativa del conjunto del sistema escolar de educación básica en el país. Esto es muy interesante y yo creo que valdría la pena hacer un estudio más detenido. Por otra parte, la SEBIN ya no tendría una estructura por niveles educativos, es decir, de direcciones generales para cada nivel educativo, preescolar, primaria, secundaria, normal, mejoramiento profesional de maestros, sino que adoptaría una estructura por funciones, materiales y métodos, normatividad, formación continua, indígena, investigación educativa, etc. De hecho, la SEBIN se convirtió en un formidable centro de investigación y desarrollo o diseño educativo. Y eso fue así no solamente por la estructura de funciones que adoptó y las responsabilidades que se le encomendaron, sino también por el perfil de quienes pasaron a desempeñarse como funcionarios y miembros de los equipos técnicos de la nueva subsecretaría. Por primera vez en la historia de la SEP, los investigadores educativos pasaron a desempeñar un papel esencial en la conducción, diseño y ejecución de la reforma de la educación básica y normal. Ya no lo harían solo desde fuera o desde al lado, sino lo harían desde adentro y desde arriba. En cierto sentido, los castigó Diosito, como se dice, ¿no? Investigadores educativos críticos que de repente se van al otro lado y tienen que convertirse en el negrito de la feria de cada etapa de reformismo educativo. Bueno, no solamente desde afuera y desde al lado, sino desde adentro y desde arriba, y también desde en medio, ¿no? Entonces tenemos una fuerte presencia. Realmente, antes de la década de los 90, los investigadores educativos, aparte de que no existían, en las décadas anteriores, eran muy pocos los que llegaban a la investigación. Forzando un poco los términos, podríamos decir que Rafael Ramírez y Moisés Sáenz eran investigadores educativos, pero sería exagerar mucho los términos.
Tal vez el primer investigador educativo fue Francisco Larroyo cuando pasó de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, a ocupar el nuevo cargo que se crea en 1948 como director de Educación Normal. Y de allí hasta varias décadas después, José Ángel Pescador como presidente del Consejo Nacional Técnico de la Educación y don Pablo Latapí como director de este programa de fomento a la investigación educativa del CONACYT. Pero no más. A partir de 1992 llegaron los investigadores a la educación, a la gestión educativa, pero además llegaron de manera masiva. Ya no se trataba de 1, 2, 3, como los que acabamos de mencionar. Los encontramos en los mandos superiores precisamente en los mandos superiores de la subsecretaría responsable de la conducción educativa de la educación básica y normal. Algunos de ellos prácticamente saltaron del cubículo del investigador educativo a la gestión del sistema educativo nacional. Y otros más de las aulas donde realizaron sus estudios de posgrado en investigación educativa a la responsabilidad de conducir y de diseñar la reforma educativa de los 90 y los primeros años del nuevo siglo, como fueron la reforma de preescolar y en parte también la reforma de educación secundaria. Entre estos nuevos funcionarios educativos sobresalieron algunos investigadores y varios egresados de los programas de posgrado del DIE. Lo más interesante de todo es que los investigadores educativos como funcionarios educativos lo hicieron bien, muy bien. Y eso no lo digo yo, que no soy experto en diseño curricular, aunque también lo pienso, sino lo dicen las personas que saben de estas cosas. Lo hicieron bien, muy bien. Entre otras razones lo hicieron bien porque se formaron aquí en el DIE y se supieron rodear en su nueva tarea de otros funcionarios y equipos técnicos provenientes de otras tradiciones académicas, normalistas, no normalistas y todas las hibridaciones que ustedes se alcancen a imaginar. Su desempeño como funcionarios educativos se benefició de la marca de los orígenes del DIE, de la experiencia acumulada en el diseño de diversos proyectos educativos, del contacto con los maestros de educación básica en diversos cursos dirigidos a los maestros y directivos de educación básica. Por supuesto, también se benefició del aprendizaje que recibieron de sus propios alumnos en los programas de posgrado del DIE. Además, se beneficiaron, y yo creo que en parte lo hicieron muy bien, por estas hibridaciones a las que ya me he referido muchas veces. Estas hibridaciones les permitieron comunicarse mucho mejor con los distintos actores y perfiles que participan en la gestión, la conducción y la prestación de los servicios educativos. Simplemente pudieron comunicarse mejor, por ejemplo, con los políticos, con los tecnócratas y con los propios maestros de educación básica, pero además se pudieron comunicar mejor con los propios investigadores educativos, que apenas el día anterior habían sido sus compañeros de trabajo, ¿sí? Y con los investigadores de diversas áreas científicas involucradas en el diseño curricular de la reforma educativa de la década de los 90. Lo hicieron muy bien. Fue una época magnífica. No quisiera hablar de cosas tristes, pero es inevitable.
Sin embargo, ni siquiera el 2000, sino el 2006, casi todos ellos, la mayoría de ellos ya no están más allí. O salieron o fueron echados. Más bien, tal vez fueron echados para reemplazarlos por cuadros, dirigentes y políticos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y los investigadores educativos no solamente durante estos últimos años, sobre todo a partir del 2006, han perdido buena parte del papel tan importante que desempeñaron en la conducción de la educación básica y normal del país, sino en general los propios investigadores educativos han sido expulsados, no solamente de los puestos públicos del sector educativo, sino incluso han sido expulsados o disminuidos como interlocutores de la política educativa nacional para privilegiar solo dos o principalmente dos interlocuciones, la del CENTE PANAL y la del sector empresarial. Esto no deja de ser dramático que esté ocurriendo en la conducción y en la política educativa nacional. Por todo eso, los extrañamos allá en la SEP, quienes nos dedicamos a estudiarla. Los extrañamos mucho, sobre todo ahora que estamos aquí conmemorando los primeros 50 años del Sinvestaf y los primeros 40 del DIE. Muchas gracias por su atención. Tenemos un mensaje del director general del Sinvestaf, porque esta es la fiesta que el DIE le ofrece al Sinvestaf a través de lo bien que nos hemos visto como institución del Sinvestaf. El doctor Marco Antonio Meraz es el secretario de Planeación del Sinvestaf y nos trae unas palabras de representación del doctor Azumó. Buenas noches. Entiendo que, y creo que me van a poner mucha atención, lo que los separa a ustedes del brindis soy yo. Y no voy a tomar mucho tiempo porque ya estamos bastante retrasados. Retomo cosas muy importantes nada más en representación de nuestro director general, el doctor René Somoza, el por qué el DIE es sólido y tiene esta gran fortaleza. Tres cosas fundamentales: su planta académica, el tener la estructura departamental y el pertenecer al Sinvestaf, y que el Sinvestaf efectivamente no pertenece al Politécnico, sino simplemente somos, a alguien se le ocurrió más bien nombrar al Sinvestaf del IPN, y es como si cualquiera de ustedes o yo nos llamáramos Marco de España y nos preguntaran ¿de qué parte de España eres? Pues no, es simplemente nuestro nombre. Siempre hay un discurso corto y uno largo para este tipo de ocasiones. El corto, sin duda, es felicidades, y el largo es muchas felicidades. Gracias.